izquierda o con quién se mensajean de noche. No, estamos hablando del tubo de rayos X. Nuestro mejor amigo, nuestro enamorado, nuestra enamorada. Ese va a ser su acompañante en su profesión, si van a ejercer, obviamente, ¿no? Si se van a recibir, si van a pasar radiofísica, por empezar. No, Tóxico, profe. claro, ese va a ser su tóxico, el tubo de rayos X. Exactamente. Y comenzó la era en donde tenemos que interpretar y conocer primero cómo está hecho el tubo, la evolución de los tubos de rayos X, que obviamente la evolución está pegada a los descubrimientos externos, ¿no? Yo siempre digo que ¿por qué la radiología creció y se actualizó tanto? Por la tecnología. Pero la tecnología ha tenido un camino diferente, ha tenido para la conectividad, para los celulares, para cuestiones 3D y demás, pero se mete eso en otros ámbitos, y uno de ellos es la salud. Así que también vamos a ver eso. Pero primero lo primero, el tubo de rayos X, y tenemos que ver primero los componentes, diferenciarlos, y después en uno de los bloques que tenemos, o sea, cuando se corte y nos volvemos a conectar, voy a volver a mostrar el tubo y ver los componentes, ya que no lo pueden tocar todavía el tubo, ¿no? Por el momento. Antes de continuar, quiero decirles que he recibido de la mayoría de ustedes los trabajos. La fecha límite es hoy, 23:59 de hoy, sin excepción, porque en número me faltan algunos. Es como comentario. Algunos me los han entregado ya hace una semana, pero hay otros que todavía no. Así que es para recordarles eso. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que estoy muy contento, me han llegado algunos trabajos, estuve chusmeando, muy contento porque voy a poner un par de unos, seguro. Y no, mentira, jamás. La nota es conceptual, quiero aclarar. Y va a servirles como una base ese trabajo para, digamos, repasar toda esa primera parte que se estuvo viendo antes del examen que va a ser Choice. Aparentemente. Bueno, sin más preámbulos, había una pregunta de la semana pasada a hoy, que es enumerar los componentes del tubo de rayos X. Y antes de hacer la presentación y grabar, y etcétera, quisiera que, bueno, me comenten ustedes qué vieron como componentes del tubo de rayos X. ¿Qué chusmearon en el libro? ¿Qué saben que tiene? ¿Qué no tiene? No importa el orden, no importa si dicen mal el nombre, pero más o menos, ¿qué indagaron? ¿Sí? ¿Qué componentes tiene? Que tiene componentes internos y externos. Muy bien, ¿sí? Exactamente. Y hacer referencia a internos y externos. ¿Pudiste interpretar, Santiago, a qué quiere decir eso? Anoté que los internos son el ánodo y el cátodo. Muy bien. Y esto es un mensaje para todos. Interno es desde la ampolla de vidrio hacia adentro. Externo, obviamente, es desde esa ampolla de vidrio para afuera. ¿Sí? Un ejemplo burdo, pero para que me entiendan, componente. eh, ¿Con qué componente tiene la lámpara? Bueno, externamente tiene una decoración, una lámpara así grande, etcétera. Pero interno, sí, el filamento y el cablecito, etcétera. ¿Se entiende? Algo así. Que sería para que se entienda. ¿Sí? A nosotros nos va a interesar principalmente lo que ocurre de la ampolla de vidrio hacia adentro. Em, ¿Qué más? ¿Qué más pudieron ver, notar, etcétera? Yo en la parte que estaba hablando Gonzalo creo, ¿Cómo, Walter? y en la parte que estaba hablando de la parte interna, no me acuerdo si era Gonza, estaba hablando ¿Quién es Gonzalo? anterior, o me equivoqué el nombre, perdón.
Ah, Santiago, decís. Ah, Santiago, sí, perdón, sí. perdón. La ampolla con vacío, eso es lo que no entendí. Como que no hay nada adentro, digamos, por eso habla del vacío. Sí, cuando se refiere a la ampolla al vacío, y ahora vamos a ver punto por punto, hace referencia a que no hay ninguna otra partícula, ¿sí? No hay partículas. Por medio de un compresor, una vez que se arma, se quita todo el aire que pueda tener, ¿sí? Después Perdón, vamos a ver por influye en qué. algo si hay aire o no. ¿Cómo, Walter, otra vez? ¿No te escuché? Sí, 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 si hay aire o no influye en algo. Claro, sí, va a influir en la interacción que tenga. Sí, 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 sí. Exactamente. Ok. Pensad en una Las- lamparita cuando leen, no, bueno, se rompe, ¿no? Si se rompe, obviamente está rota, pero algunas no están rotas y se queman igual. Tuvo una entrada de aire, ¿sí? O bueno, es de mala calidad el filamento, puede pasar. Pero algunas lamparitas que tienen alguna entrada de aire ya no sirven más. Algo sucede entonces si no está el vacío. De eso después vamos a hablar. Obviamente el vacío no es un vacío que uno pueda generar, no sé, por decir una estupidez, ¿no? Agarrar el tubo y sacándole así todo el aire. No, es una compresión, ¿sí? Para generar el vacío. O sea, no, es imposible que se haga de forma manual o con un aparatito chiquito, no. Desde la construcción del tubo es el vacío. ¿Algo más? Profe, yo puse que también calculo que es en la parte externa, que tiene un estator, que es una bobina con electroimanes y que genera un campo magnético y que son unas bobinas de cobre enrolladas. Muy bien. Lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Lo que se encuentra por fuera, un poco intentando hablar del magnetismo. Acá en el chat escribió Luz muy bien el armazón, pieza giratoria, rodamientos. Sí, eso es lo que estoy diciendo ahora es como componente externo. Sí, todo lo que vemos por fuera es parte de los componentes externos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Algo que haya dicho, profe, esto, qué es esto? Yo encontré esto. ¿Algo más como componente del tubo? El rotor, profe, que usted había dicho la vez pasada también, que giraba con la electrostática, ¿no? Sí, sí, lo que recién dijo Diana Tim, Juan, exactamente, sí. Y la pregunta, ¿eso es como componente interno o externo? Bueno, es como más externo, ¿sí? Porque está fuera de la ampolla, ¿sí? Y, Los profe, la electroimanes. copa focalizadora y el blanco sería interno. Interno, exactamente, Rocío, componentes internos. Entonces, para comenzar, vamos a empezar a diferenciar componentes internos de externos, ¿sí? Internos de externos, ¿sí? Entonces, cuando yo en algún momento, en algún examen, o si pronto volvemos a la presencialidad, o en el final, ¿sí? Les pregunto, enumerar los componentes, ustedes lo primero que tienen que decirme, bueno, lo separamos en dos, externos, estos, internos, estos, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer hoy es intentar comprender lo de conocer los componentes para luego saber qué es lo que funciona, cuál es la función, ¿sí? De cada uno de esos componentes. Voy a compartir la pantalla. Bueno, más o menos ahí algo se comparte. Ah, todos ven la pantalla, ¿no? Sí, Sí, supongo sí. que sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Esperen que vamos a comenzar a grabar. Bueno, muy bien. Radiofísica. Esta imagen, digamos, la palabra sería como a medio de arquitectura, es una sala estándar de radiología convencional. Recuerden, cuando hablo de una sala, es una sala, digamos, un espacio donde ustedes van a encontrarse, van a atender pacientes, un equipo con alta frecuencia, etcétera, capaz de realizar todos los tipos de estudios. Esta imagen la había compartido hace poco, simplemente es para entrar en tema, ¿sí? Esta sería su sala. Una cosa que quiero aclarar
nosotros estaríamos aquí, ¿no? Este sería yo, estaría aquí. Quisiera, con antenitas voy a dibujarme por la radiación. A veces, eso es lo que quiero aclarar, el radiólogo no necesariamente se encuentra dentro de la misma sala, sino que se encuentra en otra sala aparte, ¿sí? En otra sala aparte pero contigua, ¿sí? Supongamos que estaría por acá, y ahí es donde tenga la consola de control, ¿sí? No necesita tener así como se ve. Sí, lo que quiero aclarar, está separado por medio de una estructura de hormigón con plomo, vamos a ver por qué, pero puede no necesariamente encontrarse así dentro de la sala, sino que por medio de otra puerta está en una sala contigua. Y siempre viendo al paciente, va a tener una ventana también. Bueno, a ver si se deja reproducir este video. Digamos, este es un tubo de rayos X. ¿Ven cómo es manipulable con los botones? Y uno, si quiere realizar una exploración, bueno, ubica el tubo tiene como una cruz, y apoya la zona a estudiar. No sé si más o menos pudieron entender el video. Lo pueden ver el video, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Ah, profe. bueno. Sí, profe. Bien. Todo eso que se ve ahí, quisiera detenerlo un poco antes. Uy, se me fue. Perdón. Voy de nuevo. Ahí lo quería detener. El tubo está acá contenido, obviamente, adentro. El tubo de rayos X. Los demás, que lo voy a intentar marcar con otro color. Esto que está acá de amarillo, se llama colimador. ¿Sí? Esto que está acá, que lo marco de azul, es parte de la estructura, de los componentes que nos permiten manipular al tubo en distintas direcciones, ¿sí? Inclinarlo, rotarlo, elevarlo. Lo que aparece acá contiguo es la manijita para manipular, ¿sí? Pero el tubo de rayos X, lo quiero volver a repetir, está acá, es donde está la parte roja, ¿sí? Ahí adentro. Por ende, como nosotros no vemos esa ampolla, lo que estamos viendo son netamente componentes externos, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, esto es tomado de otro libro. Así sería por dentro, ¿sí? El tubo propiamente es esto que está acá, que observamos, ¿sí? Lo que recién mostré que era el colimador es esto que está acá por fuera, ¿sí? Más o menos lo marco. Y los botones, bueno, no se ven porque es como una imagen de adentro, ¿sí? Ahora vamos a intentar ver esos componentes que tiene el tubo de rayos X. Bien, así sería. Estos son los componentes, ¿sí? Lo que sería internos es de la envoltura de vidrio para adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos como componentes internos? El filamento, la copa focalizadora, la estructura del cátodo o cátodo, el blanco ¿del qué? Del ánodo, que es la estructura del ánodo o el ánodo, ¿sí? En este caso es un ánodo rotatorio, por ende lo que observamos acá es un eje, ¿sí? Y el rotor que se encuentra dentro, ¿sí? El rotor es parte de un componente
interno del tubo de rayos X. Esos son, Sería, sí, los sería componentes, sí. sí, sería el filamento, la copa focalizada, el blanco, la estructura del ánodo y el rotor Sí, y el cátodo. y el Acá hay cátodo. una, y el cátodo, exactamente. Bueno, Esos serían los componentes. ¿Podría repetirlo? Me dice Paulina. Claro que sí. Como componentes internos del tubo de rayos X son los siguientes. El filamento, a ver, quiero antes, perdón, decir algo. Después vamos a ver que hay más de un filamento, después vamos a ver que la copa focalizadora tiene distintas formas, pero estamos enumerando los componentes principales, ¿eh? No se asusten, si después hay como, pero había uno y ahora son dos, no se asusten por eso. ¿Sí? Numerando componentes internos. El filamento, la copa focalizadora, el cátodo, acá dice estructura del cátodo, pero es lo mismo, el ánodo con su respectivo blanco, ¿sí? Que es, para que lo entiendan así, después, más adelante vamos a ver, el blanco es la... ¿Vieron cuando quien da ese tiro al blanco? Bueno, el objetivo, ¿no? El blanco es una zona muy específica, el ánodo y el rotor, ¿sí? Esos serían los componentes principales internos del tubo. Acá aparece la ventana, que en realidad no es como un componente, sigue siendo la misma estructura de vidrio, ¿sí? La envoltura. Lo que pasa es que es un poquito más finita, después les voy a mostrar, y más rugosa en el tubo cuando llegue el momento. Esos son los componentes del tubo del rayos X. ¿Sí? Bien. Pero como componentes externos, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, dependiendo el equipo, acá tienen dos ejemplos que yo les menciono siempre. Este es un equipo que se utiliza en hemodinamia, en aquellos que tienen, si hacen stent, utilizan estos tipos de equipos, ¿sí? Esa forma del brazo se llama arco en C. Brazo en C, por la forma que tiene, ¿no? El brazo, ¿sí? La forma que tiene es la forma de una C. ¿Sí? Esto es un equipo que no se utiliza en la sala de rayos, netamente, sino que es en un quirófano o es en un quirófano y son para procedimientos específicos. Ahora, el que muestra la imagen A y la imagen B sí son propiamente de rayos X. ¿Sí? Pero hay diferencias. Por ejemplo, yo les mostré recién en esa imagen de arquitectura que había dos tubos. Uno estaba acá y otro como que colgaba del techo. Bueno, en este caso este tubo está colgando desde el techo, desde la losa, digamos, donde está la estructura, ¿sí? Y los cables solamente pasan por arriba, ¿no? No es que es inalámbrico, eso no existe. Porque la corriente no se transmite inalámbricamente. Entonces, puede ser colgado al techo, como es este ejemplo, o con un brazo. Entonces, para hablar de componentes externos, ¿sí? Para hacerlo más simple, ¿qué componentes externos encontramos? Bueno, la columna de sostén, que es la mayoría de los tubos que lo tienen, ¿sí? El brazo, ¿sí? La carcasa protectora, que después vamos a ver de qué está hecho, ¿sí? Y he decidido yo agregar para que, porque hoy la mayoría de los equipos lo tienen, es el colimador. El colimador, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintos tipos, distintas maneras y demás. Entonces, repasando como componente externo del tubo, el brazo, la columna, que es la columna de sostén, ¿sí? El brazo, el recubrimiento, que es o carcasa protectora, y el colimador. ¿Son esos solos? No, si los desarmamos un poquito más, hay otros componentes externos que quiero enumerar. Ahora ya va a llegar el momento. Quisiera aclarar algo. Me van a decir, pero profesor, la imagen A no muestra un brazo y una columna. Lo que pasa que, claro, cuelga del techo, es cierto.
pero podemos decir que esto que está acá es el brazo, ¿sí? Y a la columna, como está pegada al techo, digamos, permite igual cierto movimiento. Eso sería como el riel. Pero en la imagen C, la imagen que justamente es como un arco en C, no tiene brazo y demás. Sí, es este. El brazo en forma de C, ¿sí? Todo esto, y la columna sería móvil, ¿sí? Para desplazarse en cualquier dirección, etc. Y el colimador y demás, bueno, en estos casos se encuentra dentro del equipo, dentro del tubo de rayos X está el colimador. No dentro de la ampolla, eso quiero aclarar, sino dentro de toda esa carcasa. Como vimos recién, en el video anterior del tubo, el colimador por fuera, o como se ve en esta imagen de arriba, o en esta imagen incluso, el colimador es un componente de afuera. Pero acá está todo integrado, todo absolutamente integrado. ¿Saben por qué está integrado? Yo se los comento. Se los comento para que entiendan el contexto. Yo les dije que la imagen C es en quirófano, ¿sí? Es en un quirófano. ¿Y un quirófano qué características tiene? A ver, piensen conmigo. ¿Qué características tiene un quirófano? ¿Cómo tiene que estar todo en quirófano? Esterilizado, profe. Muy bien, Leonel, esterilizado. Entonces, muchas veces, esto lo van a ver en su práctica, no contárselo no mucho, es medio aburrido, pero muchas veces lo que se hace es a toda esta parte se lo envuelve en una bolsa o en un campo estéril. Lo mismo esta parte, se lo envuelve en un campo estéril. ¿Sí? Te ayuda a veces la instrumentadora o la enfermera y lo envuelven en un campo estéril. Porque a veces puede existir algún roce o contacto con justo la zona que se estudia, supongamos que sea de cadera, lo que se está operando, y hay que acercarlo más, alejarlo más, etc. O es por un estudio de hemodinamia, bueno, se suele poner un campo estéril. He visto, no lo hice yo, pero he visto que a veces le ponen, son como un film estéril también, ¿sí? Que también se puede utilizar. Bueno, entonces lo que hemos visto recién son los componentes externos, ¿sí? O exteriores. Ahora, ¿cuál es la función de la carcasa protectora? Bueno, esta es principalmente, reduce la radiación de fuga, ¿sí? Intentando que esa radiación, ¿sí? Principalmente vaya en un sentido. Pero quisiera aclararles, chicos, que la radiación tiene múltiples sentidos. Todos son lineales, pero múltiples sentidos, ¿sí? Entonces, si bien nosotros, voy a volver un segundo a la imagen de atrás. Nosotros cuando vamos a hacer un estudio, los rayos van a ir mayoritariamente hacia el paciente. Puede existir que también vayan en otro sentido. Y tenemos un problema porque nosotros no queremos que vaya en otro sentido, ¿sí? Porque podemos estar nosotros del otro lado, ¿sí? O sea, en ese sentido que va el rayo. Y es radiación primaria que se genera desde ese mismo tubo. Entonces, para evitar esa radiación que se llama de fuga, se creó esa carcasa protectora, que está íntegramente hecha, o en mucho porcentaje hecha, de plomo. De plomo. ¿Sí? El plomo es un metal que tiene la capacidad de absorber la radiación dispersa y en un poco menos proporción la radiación primaria atenuada. ¿Sí? Entonces, esa es la función de la carcasa protectora. Estas son fotos que creo que yo les mostré. Esperen que voy a dejar grabado un segundo. Se me ven los piecitos. No me había dado cuenta. El que está acá soy yo. Bueno,
lo que contiene, lo que ustedes ven ahí, es una carcasa protectora de un tubo de rayos X. ¿Sí? Un tubo portátil de rayos X, es decir, un equipo rodante. Lo que ustedes ven acá es una carcasa protectora, ¿sí? Los cables que contienen la corriente van a ingresar por aquí y por aquí, ¿sí? Y el haz de rayos X va a salir por acá, ¿sí? Como está desarmado el equipo, se muestra al revés, ¿sí? Esa zona que recién marqué por donde salen los rayos se llama ventana, ¿sí? Y a eso va conectado el colimador, ¿sí? Solo que está al revés, ¿no? Tendría que mirar hacia abajo. La carcasa protectora del ser de plomo, es un metal pesado, tiene peso, pesa el tubo de rayos X debido a esa carcasa protectora. Bien. El siguiente componente de la envoltura de vidrio puede soportar un enorme calor generado en el interior y mantiene un vacío que resulta en una producción más eficaz de los rayos X, prolongando la utilidad del tubo. Esto puntualmente lo vamos a seguir viendo la semana que viene, lo podemos mencionar ahora, pero la ventaja de esa envoltura de vidrio es que puede soportar mucho calor en el interior, ¿sí? Y se encuentra al vacío. Es esta que finalmente tengo en casa. Esa envoltura de vidrio es esto que está acá, ¿sí? Totalmente al vacío. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué en algunos estudios los técnicos usan chalecos plomados y en otros no? ¿Por qué en algunos estudios? Porque si no tenés, ¿cómo es la palabra? Un hormigón o una pared plomada como protección, te pones el chaleco. ¿Sí? Ok. Eso en radiología portátil, ¿sí? Sumado a que el técnico está lejos del tubo, o sea, está tomando distancia. Y la radiación se reduce con la distancia. Bien. ¿Cuáles son los otros componentes? Y ahora hablemos de los componentes internos. Bueno, a ver si no lo tengo acá. No. Antes quiero enumerar un componente, el último componente externo que me falta, que no lo tengo acá, que es que entre la carcasa protectora y el tubo de rayos X, propiamente la ampolla, ¿sí? Se encuentra un aceite refrigerante. Ese aceite tiene la capacidad de disipar ese calor que se genera, producto de la radiación, ¿sí? Para que no se calienten los componentes y demás, ¿sí? No se concentre el calor propiamente en el tubo. Entonces, entre la carcasa protectora y la ampolla de vidrio, ¿sí? La ampolla del tubo, hay un aceite refrigerante, completamente total, no es que tiene un poquito o 2/3, está totalmente cubierto por ese aceite refrigerante. Bien, un componente más, miramos. Tenemos el ánodo y el cátodo. En el cátodo, ¿sí? ¿Sí? Nos encontramos con lo que se llama el filamento. ¿Cuál es la función del filamento? El filamento de un tubo de rayos X emite electrones cuando se calienta. En el momento que la corriente que atraviesa el filamento es suficientemente alta, los electrones de las capas externas de los átomos del filamento son expulsados. Está fabricado en tungsteno toriado, ¿sí? Es decir, que tiene una aleación, una mezcla de torio, otro elemento de la tabla periódica, para tener una mayor eficacia. Una pregunta: ¿por qué está hecho de tungsteno y no de otro elemento? La dejamos picando y después lo vamos a ir resolviendo, ¿sí?
Entonces, ya hablando propiamente de componentes internos, tenemos entonces, por un lado, el cátodo, ¿sí? Y dentro del cátodo contiene el filamento. Y el filamento, ¿cuál es la función del filamento? Emitir electrones cuando se calienta. Acá dice cuando se calienta. El término exacto es emitir electrones cuando es llevado a la incandescencia, es decir, se lo somete a mucho calor. Todo esto gracias a una alta corriente que puede circular y genera una gran emisión termoiónica, generando que los electrones se expulsen de ese elemento que es el tungsteno. Esto después lo vamos a profundizar bien, no se asusten. Perdón. A ver. Entonces, cuando yo digo el cátodo, me refiero a esta zona. Y cuando digo el filamento, me estoy refiriendo acá, pero por dentro. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar mejor en el siguiente PowerPoint. Ahí es donde está el cátodo. Y ahí es donde están los filamentos. En la imagen que dice esto está tomado obviamente del bullón. ¿Pueden ver los filamentos? ¿Cuántos filamentos ven? 2. ¿Dos se ven, profe? Dos. Y en lo que en la radiología se llama foco fino, foco grueso. ¿Sí? Foco fino o foco grueso. ¿Sí? Quiere decir que uno puede utilizar un filamento, ¿sí? O pedirle al equipo utilizar los dos filamentos. ¿Sí? ¿Para qué creen que se puede utilizar en vez de uno los dos? Bien, o sea, para cierto tipo de estudios, utilizar dos filamentos va a ser mejor que en vez de uno, porque con uno tenés menos rendimiento y menos vida útil, ¿sí? Por eso que tenés dos filamentos, ¿sí? Para balancear sería. En realidad, para generar mayor flujo de electrones, ¿sí? Mayor cantidad de electrones. Después vamos a ver por qué, pero es para generar mayor cantidad de electrones, ¿sí? Cuando uno habla del filamento, está hablando puntualmente de cantidad de electrones. ¿Se acuerdan que miliampere es cantidad de electrones? Cantidad. Bien. ¿Y de la calidad, quién se encarga? Los volts. Voltaje. El kilovoltaje. El kilovoltaje. Bien. Queda un minuto. Paramos acá. Paramos acá. Y nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Y continuamos.